para esta semana. A ver si abre esto. Vale, muchachos. Recuerden que para la próxima semana tenemos el examen opcional para que ustedes lo programen la próxima semana. ¿Qué más les puedo decir? No, básicamente eso. Que la próxima semana hacemos el examen opcional. Entonces, para los que lo necesiten, pues ahí ya saben. Bueno, entonces, listas arbitrariamente largas. Eso ya lo hicimos. Vale, antes de entrar a árboles, entonces vamos a hacer un ejercicio de listas. Espero hayan pues visto estos ejercicios que están aquí en las diapositivas. Si no lo han visto, pues bueno, deberían de verlos. Entonces voy a hacer un ejercicio de listas y de estructuras juntas, ¿cierto? Entonces pensemos en lo siguiente. Entonces un supermercado requiere una aplicación para el cálculo Profesor, de... disculpe, yo no logro escuchar, yo no logro escuchar lo que está hablando, profesor. ¿El resto me escucha? Sí, señor. Sí, Pues, señor. voy a salir Fuerte y y volver, claro. señor, no puedo escuchar nada. Listo. Entonces, una aplicación de cálculo para el cálculo de la... LOL. Ajo de madre, ¿qué pasó? ¿Se salió? Disculpe, muchachos, Está muteado, profe. ¿Ustedes lograron escuchar algo? Sí. Todo. Lástima, era a mí nomás. Yo desde hace rato aquí. Entonces, listo. Salga, pues que díganle que salga y vuelva a entrar. Entonces, requiere una aplicación para el cálculo de una venta. El supermercado, ¿cierto? Vende Profesor, los usted siguientes tipos salió. Profesor, de Estamos en la pantalla. productos. Entonces, disculpe, profe, ¿me puede repetir lo que había dicho antes? Porque es que pues no... productos, ven la grabación. Entonces, el siguiente tipo de productos, ¿cierto? Los cuales son. Entonces, el primero, ¿cierto? Tenemos frutas, ¿cierto? Las cuales tienen un peso y un valor por, supongamos que el peso es en gramos, ¿cierto? Y un valor por gramos. Bueno, también pues habría que colocarle pues un nombre, ¿no? Un nombre, un peso y un valor en gramos. La segunda, ¿cierto? Podría ser un supermercado vende frutas, llamémosle carnes, las cuales en un nombre, un tipo, ¿cierto? Si es, el tipo puede ser de cerdo, pollo, ¿qué más le podemos poner? Cerdo, pollo, vaca, Res. eso, res, y pescado, ¿cierto? Entonces vamos a usar estructuras dentro de estructuras aquí. Entonces, si es cerdo, tiene un nombre, o sea, la parte, y un precio, ¿cierto? Démosle al cerdo, pescado, y aquí agreguemos y un peso en gramos. ¿No? Vamos a ver, el precio ya está. Y un precio por gramo, ¿cierto? Un precio un precio por gramos. Vamos a complicar un poquito este problema. Si es pollo, ¿cierto? Tiene un precio, a ver, tiene un nombre. Vamos a ver, como el pollo es trozudo, ok, el nombre, la parte, pongámosle que, no, pero un pollo,
Bueno, está bien. Un nombre que es una parte, ¿cierto? Un tipo que puede ser, como el pollo a veces viene, que es de gallina o de pollo. Voy a correr esto un poco más hacia acá porque necesito más que me quepa. Entonces, que puede ser gallina o pollo. Vamos. Bien. Voy a correrlo un poco más para acá. Listo. Listo. Tiene un nombre, una parte, tipo de gallina y un precio, ¿cierto? Por gramo. Y finalmente, este se está alargando, pero bueno, si es res, entonces tiene un nombre de la parte, llamémosle un proceso, supongamos, que es un proceso, es si está molida o no, que estar molida o no. ¿Qué más? Un precio por gramo. Me falta pescado, ¿no? Entonces, si es pescado, pues tiene un nombre. Pues la parte del... Entonces, esta no es parte, sino el tipo de pez. Tiene un origen, que puede ser río o mar. Bueno, río, lago o mar. Y un precio por gramos. Listo. Entonces, vende frutas, carnes y lo otro llamémosle... vamos a ver, fritos, carnes, precio, un nombre, un valor, carnes. ¿Qué más puede vender un supermercado? Dame una idea. Ayúdenme con eso, por favor. Electrodomésticos. Electrodoméstico, muy bien. Entonces, electrodoméstico, el cual tiene un precio por unidad, bueno, tiene un nombre, pues que es una marca, un precio por unidad, ¿no? Listo. ¿Qué otra cosa puede vender un supermercado? Como cosas de, digamos, la cuchara, platos, vasos, loza, ¿no? Higiene personal. Higiene personal, sí. El otro no sabría qué nombre ponerle. Un nombre, una marca. Y llamémosle precio por docena. Aquí se compra son docenas. Docena. ¿Qué más podríamos? 5. Bebidas. Bebidas, muy bien. Entonces, nombre, marca, precio por unidad. Listo, dejémoslo hasta ahí. Entonces, vale, este es el supermercado, una aplicación para el cálculo de una venta. El supermercado vende los siguientes tipos: las frutas, las carnes, ¿cierto? Pues que las carnes son las más detalladas. Tiene electrodoméstico, tiene el tema de higiene personal y tiene el tema de bebidas. Perfecto. Entonces, ahora vamos a agrandar un poco más el problema. Entonces, ¿qué es lo siguiente acá? Yo ahorita subo esto a Pastebin para que lo tengan disponible. Entonces, vamos a ver, la venta, ¿cierto? De las unidades, de los elementos, vamos a ver, una venta es una colección de elementos que se compran, ¿cierto? Donde se tiene el elemento, pues que puede ser, ya saben, puede ser fruta, carne y electrodoméstico, higiene, ¿cierto? Que es un producto del supermercado, ¿cierto? Y el número de unidades o gramos, docenas, que se compran. Bien, entonces una venta es una colección de elementos, producto, que se compra. Bien, listo. Si se compran verduras, yo tengo verduras, no. Si se compran frutas o carnes, el IVA es del 5%, ¿cierto? Por estos elementos. En otro caso, se aplica 19%. Diseñe una función, ¿cierto? Diseñe una función que reciba una lista de venta, ¿cierto? De ventas,
y retorne el detallado a pagar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el detallado a pagar, ¿qué tendría? Su total, el IVA, el impuesto, ¿cierto? El total. ¿Le meto bolsas también, muchachos? ¿Cuántas bolsas compra la persona, si quieren? Un número de bolsas que necesita la persona. Ya saben que el impuesto es 80 pesos son 40 pesos por bolsa, ¿no? 40 por bolsa. Y retorne el detallado a pagar, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? El detallado a pagar sería, entonces, miren que ya este problema está bastante bueno. Su total, entonces, vendría el IVA, el impuesto a bolsas, ¿cierto? Y el total a pagar. ¿Listo? Profesor, ¿Qué una tal está ahí? pregunta. Sí. ¿Cómo así el impuesto por bolsa? O sea, además de lo que le cobran por la bolsa, ¿le cobran un impuesto por comprarlas? Sí, si usted lleva bolsa, le cobran 40 pesos. Ese es el impuesto reglamentario para las bolsas. Entonces voy a guardar eso en Pastebin para que lo tengan disponible, para no tener que estar como cambiando. Entonces, bueno, entonces tatán. Entonces, miren, este problema está bastante bueno. Entonces, listo. Entonces, PDP, ejercicio, hoy es 22 de agosto. Listo. Muchachos, dentro de 8 días les estaré presentando el proyecto final y el taller número 2 sería un avance de ese proyecto, básicamente, porque es que ya no hay más tiempo más. Listo, entonces aquí se los comparto. Ahí va. Entonces, listo, muchachos. Entonces ahí va. Y bueno, entonces ahí en el chat queda listo para no estar eso que dígame esto ni esto. Entonces ahí está disponible. Bueno, muchachos, lo primero que ustedes deben tener presente, entonces yo voy a empezar a hacer un par de preguntas antes de meterme con el código. La primera pregunta es, ¿qué necesitan que solucione? ¿Qué necesitan? O sea, ¿qué es lo que se necesita? O sea, ¿qué quieren que solucione? ¿Qué quieren que haga con este problema? ¿Qué desean ellos que hagan con ellos con este problema? Entonces los escucho. Pues primero formar las estructuras. No, vamos más genérico, o sea, ¿qué se necesita hacer en general? O sea, no pensemos ni siquiera en el lenguaje, ¿qué se quiere hacer? Un detallado a pagar ¿Cierto? O sea, pues sí, ¿a partir de qué? de una lista de ventas Ajá, donde se obtenga el subtotal, el IVA, el impuesto a bolsas y un total a pagar en y un general. total a pagar, ¿cierto? Pues en resumen, ¿quieres que haya un detallado a pagar? O sea, que le den la información a pagar para una lista de elementos a comprar, ¿cierto? Entonces, segundo, ¿cierto? ¿Qué necesito para escribirla, eh, para especificar las entradas? Entonces, ahora sí, empezamos. Primero, necesitamos estructuras. ¿Es que me dice? Sí, Pues Como la sé. respuesta es sí. Exactamente. Primero, hay unas estructuras para los productos, ¿no? Ustedes deben tener allá a mano ya el enunciado, los productos. Entonces, necesitamos. ¿Qué estructuras necesitamos? Entonces, necesitamos una que sea frutas, fruta. Otra. higiene, ¿Qué más? carnes, Carnes, Ajá. bebidas, bebidas y electrodoméstico. Electrodoméstico. Nos falta. ¿Qué más ven? Nos faltan. Hay más estructuras que se requieren. Estructuras de las carnes, que son Sí. cerdo, Ajá. pollo, Ajá. res Ajá. y pescado. Ujú. Pescado. Nos falta una estructura más. ¿Cuál creen que es?
Faltan dos estructuras más. El de supermercado, yo diría, pero no sé. No, 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 vale. hay Entonces. dos estructuras más que necesitamos. Léanlo bien y verán. Hay dos estructuras más que necesitamos. Profe, ¿será la de venta? La de venta, correcto. Y hay una última. La de venta es la que tiene pues el elemento y el número de unidades que voy a comprar. O en unidades o gramos, decenas, según lo que se venda. Y hay una última que nos hace falta. Hay una última. Miren lo que piden en la salida. ¿Qué piden en la salida? El detallado de la compra. El detallado de la compra. Muy bien. Esas son las estructuras que nosotros vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces uno empieza como a pensar esto. Bueno, necesitan una función que me calcule el detallado, ¿cierto? Entonces, tercero, ¿cómo vendría la función? Entonces, la función, ¿cómo así que vendría la función? ¿Cuáles serían las entradas de la función? De acuerdo al de la definición del problema. Pues una estructura que vendría siendo el producto, ¿no? Una lista Una de lista. ventas más Una bien. lista. Una lista de ventas. ¿Qué más? Si ¿Eso va a es todo? comprar bolsa o no. Número de El bolsas. número de bolsas, ajá. Y ya. ¿Y la salida? Una lista. No. No, porque son varios precios. No, un Mm. subtotal. Están cerca. Es una estructura detallado de la compra, ¿cierto? El detallado de la compra es que tiene su total, tiene los impuestos y tiene el total a pagar. ¿Listo, muchachos? Bien, entonces, antes de meternos con esto, ¿cierto? Entonces pensemos en un ejemplo, ¿cierto? Entonces, voy a comprar 3 manzanas, ¿cierto? 3 manzanas que cada gramo está 8 pesos, en 8. Voy a 3 kilos, bueno, como es por gramo, 3.000 gramos de lomo de cerdo, ¿cierto? Y voy a comprar una lavadora. Lomo de cerdo, que en este lomo de cerdo cuesta, pongámosle 15 el gramo. Y voy a comprar una lavadora que cuesta 200.000. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calcularíamos esto, muchachos? De acuerdo a las reglas. Entonces, como las manzanas vienen por gramo, ¿cierto? Entonces, y nombre tipo y un peso, ¿cierto? Y bueno, si es cerdo, pues el precio por gramo, ¿cierto? La parte es lomo. Entonces, ustedes me dirán, ¿qué necesito ahí? ¿Qué necesito ahí? ¿Cómo calcularía la compra? ¿Cómo sería el detallado de la compra? ¿Cuánto es el subtotal, muchachos? ¿Cuánto es el subtotal? La suma de la multiplicación de cuántos va a llevar por el precio por gramo, ¿no? Correcto. Entonces sería 3 por 8, cada gramo pesa 8. Bueno, las manzanas no son 3 manzanas, sino 150 gramos en manzanas, ¿cierto? Porque pues como la fruta se paga por gramo, ¿cierto? Pues la fruta se paga por peso, entonces pues me toca decir cuánto es eso. Bueno, entonces correcto. Entonces el subtotal sería 150 por 8 más 15 por 3.000 más 200.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que ese es el neto? Pero hay algo que ustedes deben tener presente allí. Entonces, ahorita que lo calculemos. Entonces, ¿cuánto da eso? Ahí no No es faltan, tan sencillo. ahí no faltan las ¿Ya? bolsas. Ahí no faltan las bolsas. Las bolsas son impuestos. Ah, Entonces, el subtotal sería 246.200, ¿cierto? Eso lo quería dar el total. Bien, vamos con el tema del IVA. El IVA sería sencillamente 0.19 por 246.200 o habría que hacerlo de forma diferente. ¿Ustedes qué dicen de acuerdo al enunciado del problema?
Es con una condición, dependiendo de qué sea, se le aplica un IVA diferente. Exactamente. Si es frutas o carne, 5%. Por el resto de elementos, entonces estos dos se le saca el 5%, estos dos. Entonces sería 0.05 por esto más 0.19 por 200.000. ¿Estamos de acuerdo? Son frutas y carnes, tienen 5%. Entonces vamos con este y lo calculamos. Entonces de impuestos vamos a pagar 40.310, ¿no? Y en el tema de bolsas, ahora sí. Llevo 3 bolsas. Sería 3 por 40. ¿Que serían cuántos? 120. Y finalmente, ¿cuánto es el total a pagar? Ustedes me dirán. La suma del subtotal, más lo del IVA, más lo de las bolsas. Ajá, exactamente. Eso serían total 286.630. Entonces, vale, muchachos, yo pregunto, ¿hay alguna pregunta sobre el entendimiento del problema? Antes de ponerme a escribir una cuota de código. ¿Alguna pregunta, muchachos, antes de seguir? Porque los precios son diferidos, Santiago, porque los precios son diferidos. Los precios básicamente son diferidos. Entonces, lo escucho, muchachos. No, podemos seguir. Yo creo que podemos seguir ya, profe. Ah, bueno. Listo. Entonces, ya llegó la hora de codificar, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar acá. Bueno, voy a cambiarlo por el lenguaje del curso, estudiante principiante. Entonces, bueno, entonces aquí viene el tema de lo que es aquí viene el tema de lo que es, pues, las estructuras que necesitamos. Pero primero voy a poner, digamos, entonces acá van a ser primero las estructuras. ¿Qué estructuras necesito? Entonces, define, struct, ¿cierto? Entonces, miremos qué estructuras vamos necesitando. Entonces, necesito fruta, ¿cierto? La fruta que tiene. La fruta tiene un nombre, un peso, un valor por gramo, ¿cierto? Un valor por gramo. Pongámosle valor G por gramos. Bien. Tengo la siguiente, que es carne, que tiene un nombre, ¿cierto? Un tipo, un peso, que viene en gramos. Este peso también viene en gramos, para no confundirme. Peso que viene en gramos. Peso que viene en gramos. Un tipo, un peso que viene en gramos. Y ya. ¿Qué tipos de carnes hay? Pues hay carne de cerdo. Carne de cerdo que tiene un nombre, que es la parte. Básicamente pongámosle la parte. Y un precio por gramos. Un precio por gramo. Bien, tenemos la siguiente que es un pollo, pongámosle carne pollo, para no enredarnos. Tiene un nombre de la parte, tiene un tipo, ¿cierto? Y tiene un precio por gramo. Bien, seguimos. La siguiente es una carne tipo res, ¿cierto? Que tiene una parte, un proceso, ¿cierto? Si es molida o no, y un precio por gramo. Bien, luego viene la siguiente, es pescado, es carne de pescado, a la larga pues pescado también es carne. Pescado tiene un tipo de pez, pongámosle tipo, un origen y un precio por gramo. ¿Listo? Bien, lo siguiente es, viene el electrodoméstico que tiene nombre, marca, precio por unidad, ¿cierto? Me salto aquí un paréntesis.
seguimos por acá. Luego sigue higiene, que tiene un nombre, una marca y un precio por docena. Eso se compran por docena. Define Struct, bebidas, que tienen un nombre, una marca y un precio por unidad. ¿Sí o no? Entonces, ahí terminaría la estructura de la entrada. ¿Qué más me falta? Define Struct. En la estructura carne es necesario colocar nombre. Sí, porque lo exige el enunciado. No, Es por no, el- sí es por eso, pero yo digo que si vamos a colocar el tipo ya diría que si es cerdo, pollo, res o pescado. No, el tipo es esta estructura. El tipo es esta estructura. Tipo es esto. ¿Y el nombre qué es? Un nombre que le quieras dar. Ok, profe, gracias. Entonces, la venta tiene un producto, ¿cierto? Y un número de unidades que usted quiera comprar. ¿Qué, ¿Me falta alguna estructura o está ya allí? Le falta la de la venta detallada. Ve, La Eh, de salida. Te falta la de salida. Correcto. Es detallado, que tiene un subtotal, que tiene el total del IVA, el impuesto de bolsas y un total. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahí. Ujú. Listo, muchachos. Estas serían las estructuras que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, ¿preguntas hasta acá, muchachos? No, señor. Listo. Entonces, seguimos por acá, ¿cierto? Al siguiente. Entonces, vamos a hacer la solución. Entonces, pues recuerden lo mismo de siempre, ¿cierto? Contrato, entonces calcular venta, llamémoslo así. Calcular venta que tiene, ¿cierto? Entonces tiene una lista de venta, un número y sale un detallado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, con ese contrato? ¿Estamos de acuerdo con ese contrato? Sí, señor. El número es el número de bolsas, ¿no? ¿Cierto que Sí, sí? correcto. Ah, Sí, bueno. correcto. Listo. Entonces seguimos por acá. Bueno, seguimos por acá. Entonces, propósito. Entonces tenemos calcular el total detallado de una venta que se realiza en un supermercado. Entonces, aquí vengo con el ejemplo. Entonces, en el ejemplo yo voy a ser bastante práctico. En el ejemplo voy a utilizar lo que yo escribí aquí, ¿cierto? Más fácil. Entonces, puede ser así de esa manera. Entonces, también lo pueden hacer así en lenguaje de esta manera, o sea, así en lenguaje natural, sin necesidad de colocar, pues, la prueba total. Sino, pues, que esta situación debemos codificarla y nos tiene que dar, pues, lo que dijimos ahí. Comentarlo con una caja. Entonces, vamos a definir la función. Entonces, define. Entonces, viene la función que se llama calcular venta. Recibe una lista de venta y recibe un número de bolsas. ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? Que necesita la persona. Aquí nos toca utilizar el enfoque de funciones auxiliares. Entonces, muchachos, ¿cómo es la salida? ¿De qué forma es la salida? ¿De qué forma es la salida? Una suma. Ve, es una estructura, ¿cierto? Make Eso es una estructura. detallado. Make detallado. Main detallado, ¿cierto? No, no es una lista. Main detallado, ¿cierto? Entonces, aquí va a haber una función que es calcular su total y le enviamos la lista de ventas. ¿Estamos de acuerdo? Luego viene calcular IVA, ¿cierto? Que calcular IVA necesita la lista de ventas. Luego tenemos calcular impuesto de bolsas. ¿Qué sería la función calcular impuesto de bolsas? No, bolsas. Un bolsas, ¿cierto?
Y finalmente el total, pues, ¿qué sería? ¿Por qué lo cojo así, muchachos? ¿Por qué lo cojo de esa manera? Sencillamente es volver a llamar lo mismo, las mismas funciones auxiliares y sencillamente sumar la salida. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Porque necesita el resultado de esos precios para sumarlo y quede el total. Entonces se Sí. vuelve y se llama. Se vuelve y se llama. De hecho, ya estamos cerca de evitar volver a hacer esto de una forma un poco mejor. Pero bueno, entonces, bajo el enfoque de funciones auxiliares, muchachos, pues lo único que se va a encargar la función principal es de construir la salida únicamente. ¿Y cuál es la salida? Pues la salida sería este total. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Sí, señor. Listo. Aquí viene la primera función auxiliar, ¿cierto? Vamos a hacerle el contrato. Entonces, calcular subtotal, ¿cierto? Recibe una lista de venta y ¿qué nos debería devolver? Si es el subtotal, ¿qué debería devolvernos? Un número. Un número. Un número, correcto. Entonces, bueno, muchachos, viene define, calcular, subtotal y recibe una lista de venta, ¿cierto? Entonces, ahora sí, como una lista de venta, muchachos, hay dos cosas ahí que tenemos que evaluar. La venta tiene el elemento y las unidades, ¿cierto? El número de unidades. Entonces, miren lo que va a pasar. Esta estructura, muchachos, una lista de venta, va a contener internamente uno de estos, ¿cierto? Uno de estos y un número de unidades. Entonces, vamos a separarlo. Entonces, ¿cuáles son los elementos que pueden haber dentro de una venta, muchachos? ¿Cuáles son los elementos que puede haber dentro de una venta? Puede haber una Una fruta, fruta, correcto. una Correcto. carne, Fruta, ahorita miramos qué hacemos. Puede haber una carne, ¿cierto? ¿Qué más puede haber? higiene, Electrodoméstico. Exactamente. Y electrodoméstico. ¿Estamos de y acuerdo? bebidas. Te faltan bebidas, creo que también. Y bebidas. Y bebidas. Entonces, eso es lo que puede haber adentro, ¿no? Ya saben, pues, que en otro caso sacamos un error, ¿cierto? La lista contiene un producto, ¿no? Vale, y se acabó. Entonces, ¿cómo extraemos la fruta? ¿Cómo extraemos la carne? ¿Cómo extraemos entonces, ¿cómo extraemos el elemento? Esa es la primera pregunta. Hay una lista de ventas, ¿cierto? ¿Cómo extraigo un elemento de venta, muchachos? ¿Cómo extraigo un elemento de venta? Ustedes me dirán. Profesor, si el first de la lista es una fruta. Correcto. Muy bien. Así va. Entonces, pero resulta que el first de la lista bien es una lista de ventas. Entonces, resulta que el first de la lista no es directamente el producto. ¿Qué más toca hacer? Al first, ¿qué toca hacerle? El first es una estructura tipo venta. Venta, ajá. Sería venta guión producto. ¿Sí me entienden allí? Sí. Correcto. Venta guión producto. Correcto. Entonces, esos son los famosos 3 puntos suspensivos que yo quería llenar. Miren lo que pasa acá. Ya esto es una estructura dentro de una lista, ¿cierto? Dentro de una lista hay una estructura, pero a su vez hay una estructura dentro de la estructura venta. Entonces, venta-producto. Entonces, si es una fruta, si es carne, si es higiene, si es electrodoméstico o si es bebida, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué vamos a hacer? Entonces, ya aquí me toca abrir, ¿cierto? Entonces, ya tengo la fruta, ¿cierto? ¿Cómo extraigo el total a pagar de la fruta? ¿Qué debería de hacer? Yo compro un número de unidades, ¿cierto? Entonces, compro unos gramos, o sea, eso se pesa y eso pesa en gramos cierta medida. ¿Cómo hago yo para extraer esa información? O sea, tengo una lista, ¿cierto? Que contiene estructuras tipo venta. Y a su vez dentro de venta contengo una fruta, ¿cierto? Chan. Y aquí viene un número de unidades. Dentro de venta viene un número de unidades, por ejemplo, 10.
¿Cómo yo haría para calcular eso? ¿Cómo haríamos yo para calcular eso? Tiene Comparar, que ¿no? llamar, tiene que llamar el precio por cada gramo y los gramos para multiplicarlos. ¿Y cómo haría eso? Eh, Sí, correcto, hay una multiplicación. Profe, una llamar- pregunta. llamando de Sí. adentro hacia afuera. El first no tiene que Exacto. ser a Eleventa. O sí, porque, o Sí, lista. de la venta. Sí, es correcto. Profe, yo tengo una pregunta sobre esa lista. Al decir de que si está en First, el primero de Eleventa, pero si está, digamos, en la mitad o al final. Se usa recursión, a eso vamos. Entonces, Bueno. listo. Entonces, el eventa, ¿cierto? Entonces, ahora sí, pues, entonces quería escuchar qué tocaba multiplicar acá. Eso es lo que quiero escuchar. Listo, aquí yo tengo la fruta. ¿Qué debo de hacer para poder multiplicar eso? ¿Cómo saco el número de unidades que voy a comprar? Y el valor por gramo. Bien, el número de gramos que voy a comprar y el valor por gramo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo haría para extraer el número de gramos? A ver. Es que, venga, yo lo leo. Sería fruta. Fruta, ra- primero sería fruta. ¿Seguros? Pues creo que sí, profe, porque eso está dentro de la lista, entonces como uno empieza de adentro hacia afuera, sí creo que sería fruta. Entonces, decirse el eventa. Entonces ya sabemos que el primero del eventa, ¿cierto? Viene siendo un elemento tipo venta. Entonces, yo quiero extraer el número de gramos que voy a comprar. Esa información, ¿quién la tiene? De acuerdo al enunciado que les pasé. Venta. Venta. ¿Y cómo extraigo el número de unidades? Venta, unidad. Bueno, no sé cómo lo colocaste en el campo de unidades. Unidades. Entonces Así, sería entonces, venta. unidades. Ajá. Entonces, ¿cuántas unidades voy a comprar de acá? Y les traigo el primero, ¿cierto? Luego aquí, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Cómo? Entonces de aquí tengo que extraer la fruta, ¿cierto? ¿Cómo extraigo de la fruta el valor por gramo? De acuerdo a lo que puse acá. Voy a ponerles acá las estructuras. Voy a ponerlas en el mismo pastelín, ¿sí? Voy a ponerlas en el mismo pastelín al final. Entonces, voy a ponerlas en el mismo pastelín. ¿Listo? Ya pueden actualizar y ahí las encuentro. Entonces, ¿cómo extraigo de la fruta el valor por gramo? Fruta, valor G, mayúscula. Fruta, ajá, valor G. Muy bien, ¿cierto? Pero resulta, ¿cierto? Que esto es una lista, ¿cierto? Que esto es una lista. Solamente estamos tratando con el primero, ¿cierto? Y ya calculé el de una fruta. ¿Qué me falta hacer para explorar el resto de elementos de Eleventa? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer, muchachos? ¿Me repite, ¿Puede profesor? repetir? Sí. Solamente estoy trabajando el primero de la lista. ¿Cómo hago para explorar los demás? Pues profesor, a mí se me ocurre una solución, pero no sé si es la correcta. Sí. Yo quitaría el error del else y pondría que haga la misma función, pero con el resto de la lista. Eso tiene un problema, porque si el primer elemento es una fruta, se queda aquí y solo devuelve el primer valor. El else solo sucede si el primer elemento no es ninguno de estos 5. Entonces, por ese lado no se puede. Es por esa razón. ¿Alguna otra idea? Tendríamos que aplicar el concepto de recursividad, ¿no? ¿Y cómo Ese hacemos problema eso? ahí. Sí, correcto. Vamos bien. ¿Cómo haríamos eso? Os escucho, muchachos.
Primero sería establecer un caso trivial, que en este caso sería cuando la lista de ventas esté vacía. Ujú. Y ahí pues se empieza a evaluar y después se envía el resto de la lista para que vuelva y se evalúe. Pero eso sí, cada uno debe, o sea, debe establecerse por cada uno igualmente, así como fruta, para que vaya evaluándose. Pero aún así hay que colocar el resto de la lista. Ajá, igual se los voy a sapear, igual están cerca. Resulta que, como eso es una suma, ¿cierto? Pues este es el primer elemento. Luego hago con él resto, ¿y el resto qué sería? El llamado de esta función, ¿con Ajá, el quién? llamado de calcular subtotal venta. Con el El resto resto de la del, lista. del evento, correcto, ¿cierto? Entonces, aquí me falta cerrar algo. Ah, sí, la tengo. Profesor, ¿null es otra forma de preguntar si está vacía? Sí, correcto. Ah, bueno. Nulo empty, ¿cierto? Entonces, por supuesto, entonces acá ¿qué hacemos? Calculamos por el primero y hacemos el llamado con el resto y eso se va sumando, ¿cierto? Esto se va sumando. Entonces, aquí ya viene lo siguiente. ¿Qué pasa? Este caso es el más complejo, ¿cierto? Porque ¿qué pasa si es carne? ¿Cierto? Si es carne, ¿qué pasa con la carne? ¿Qué pasa con la carne, muchachos? Que Este- tiene otros tipos de carne. Eso pasa. Sí, correcto. Entonces vamos a llamar, entonces todos van a tener esta estructura, muchachos, con el resto. Todos van a tener esta estructura. Se hace la suma, ¿cierto? Del primero, ¿cierto? Con el resto. Entonces, siempre se va a hacer esto así. Entonces, el de carne es el más complejo. Voy a organizar la estructura en el resto de la función. Como les dije, este problema está bueno, que es bastante grande. Entonces, acá. Y acá en eso. Entonces, vamos a ver el tema de la carne. Resulta que el primero de la carne, ¿cierto? Pues sería básicamente venta guión producto de Fields. Pero ¿qué pasa con la carne? ¿Qué tenemos que averiguar? Si es pollo, si es pescado, si es res. Correcto. No recuerdo el tema. Entonces, sí, no, está bien. Entonces, aquí viene lo mismo, que es el número de gramos que voy a comprar, ¿cierto? Es la misma multiplicación, pero aquí va a haber una diferencia, ¿cierto? Aquí va a haber una pequeña diferencia. Que necesito extraer el valor, el valor por gramos, ¿no? El número de gramos que voy a comprar. Entonces, ¿viene qué? ¿Por qué vendría un condicional ahí, muchachos? ¿Qué tengo que empezar a preguntar en ese Para condicional? preguntar si es estructura tipo pescado, res, pollo. Es correcto, exactamente. Entonces, si es carne de pollo, carne de res, carne de pescado. Entonces, aquí viene. Entonces, bien, si es usted, vea, usted es carne de... A ver cómo las tengo organizadas. Entonces, si usted es un carne cerdo, ¿cierto? Vea, usted es un carne cerdo. Ahorita miramos qué hacemos. Hey, tú eres un carne de pollo. Profesora, sí se puede preguntar ¿Cómo? de esa forma. O Sí, sea, claro. wow. Es que yo lo hacía Porque de es una otra forma, que era estructura. más larga, pues no sabía. O sea, yo primero era la estructura en sí de que contenía la otra estructura y preguntaba igualmente, pero gracias, profesor, no me sabía. Ah, bueno. Eso. Dale. Entonces, bien. Y acá pues faltaría el else, ¿cierto? Entonces en el else sería error tipo de carne no válida, ¿cierto? Como para ir validando cosas. No vale. Bien. Entonces, listo muchachos. ¿Cómo yo haría para este señor, ¿cierto? Para este señor, venta-producto de Lefils venta, dar a extraerle el tipo de carne. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para este señor extraerle el tipo de carne? Ya sabemos que de acuerdo al condicional que se hizo acá, eso es una carne. ¿Cómo hago para extraerle el tipo de carne? De acuerdo a la estructura, ¿cómo sería?
Sería carne, cerdo tipo, abro de carne de First Venta. Entonces sería carne guión tipo, no, venta guión producto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en este caso esto de aquí, de acuerdo al condicional de esto, venta guión producto en ese condicional, ¿qué vendría siendo? Si el producto pues es carne. No. Si eso es verdadero, Ah, sí. ese venta guión, si esto es verdad, el venta guión producto, ¿qué sería? ¿Un producto tipo qué? Carne. Carne, correcto. Entonces, a esa carne la vamos a extraer el tipo. Y pregunto si es una carne de cerdo. ¿Estamos de acuerdo allí, muchachos? Entonces, claro, porque esta es una estructura que está dentro de una lista, dentro de otra estructura. Entonces, por eso me gustó este ejercicio. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué carne guión tipo? Si ustedes miran el pastelín que les pasé, miran acá arriba, dentro de este tipo puede ser cerdo, pollo, res o pescado. O sea que dentro de esta estructura va a haber una estructura de este tipo, ¿cierto? Es básicamente. Entonces, bien, muchachos, yo les hago otra pregunta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para extraer el valor por gramo de una carne de cerdo, una carne de pollo, una carne de res o una carne de pescado? ¿Cómo haría yo eso? Si no estoy mal, podría utilizar lo mismo que copié a la izquierda, agregándole lo que decía Valentina, Ajá, ¿y cómo sería? que sería, sí, espero lo pienso. Carne, ¿Cómo extraer? cerdo, raya, precio gramo. Precio gramo. Muy bien. Sí, Y acá, así va. Entonces, a ese señor, ¿cierto? Como aquí ya saqué el número de gramos que voy a comprar, aquí es el precio por gramo. Básicamente solo estoy extrayendo el precio por gramo. Entonces, efectivamente, sería a la carne tipo, ¿cierto? Les traigo este de acá. ¿Y este cómo sería en el caso del pollo? ¿Cómo sería en el caso del pollo? carne, pollo. Y espero ya veo que tiene. Y precio gramos, así igualito. Precio gramos. Y ok, acá lo metemos. ¿Y acá cómo sería? Carne, res, ¿Cierto? precio gramos. Precio gramos, ajá. Muy bien. ¿Y acá en pescado? Lo mismo, pero con pescado. Correcto. Carne, pescado, precio G, ¿cierto? De este. Bueno, como ven, dentro de una lista hay una estructura tipo venta. Dentro de esa estructura tipo venta hay una estructura tipo producto, pues que en este es carne. Y dentro de esa hay otra estructura. Esto es lo más profundo, pues, que tiene este problema, ¿cierto? Entonces, sí, efectivamente. Bien, y ahí llamaríamos el resto. Entonces, este es el primero, ajá, que sería para calcular el número de venta por el número de unigramos que va a comprar por este de acá. Bien, muchachos, nos faltan los otros tres, que son más sencillos. En el caso de higiene, ¿cierto? ¿Cómo extraigo? ¿Cómo entonces sería el número de unidades, ¿cierto? El número de docenas, que aquí es número de docenas, ¿no? Aquí cambia un poco el número de docenas que voy a comprar, ¿cierto? De acuerdo al problema. Y bueno, el número de docenas que voy a comprar. ¿Y cómo saco el número de docenas? Perdón, el valor por docena. ¿Cómo lo saco? De higiene. Higiene guión precio de Higiene, precio. Correcto. Precio docena. de la correcto. estructura venta producto. Producto de la first. Exactamente, chicas, correcto. Muy bien. Entonces, valor por docena. Entonces, aquí extraigo eso, ¿cierto? Bien, y ya aquí ya hice lo que necesitaba, ¿cierto? Vamos de nuevo acá, ¿cierto? Con el tema de electrodoméstico, ¿cierto? El tema de electrodoméstico, de nuevo, es la multiplicación, ¿cierto? Del primero, acá, y venta unidades. ¿Y cómo saco el valor? Aquí sería valor por unidad, ¿no? Número de unidades que va a comprar del electrodoméstico. Electrodoméstico precio U de 20 unidades First Venta.
Muy bien. Electrodoméstico, guión precio. Eso es de acuerdo pues a la estructura que les pasé. ¿Cierto? Entonces, bien. Y recuerden pues que el producto se extrae de esa manera. Muy bien. Entonces, ya aquí saqué esto. Ahora sigue el tema de la bebida, ¿cierto? Y pues de nuevo, creo que la bebida se ve también por unidades. ¿Y cómo saco el valor por unidad? Ustedes me dirán. ¿O es docena? Bebidas, precio U. ¿Precio qué? Profesor, Precio U. profesor, la verdad, yo hubiera predicado la pereza, hubiera hecho copy-paste y solamente cambiaba precio D y a precio U y bebida, B y N por bebidas y ya. Ah, sí, no, pero pues lo estoy haciendo de esa manera pues para todos. Sí, sí, yo sé que es la forma más sencilla. Digamos Es que ya con esto como de las bebidas. bebidas, como ya tú, digamos, ya lo cogiste como va, pero de pronto hay un número de estudiantes importante que aún está como entendiendo. Entonces, pero lo hago de esa manera. Igual cuando se haga la grabación, pues espero pues que lo hagan más despacio. Entonces, bien, muchachos. Entonces, ya aquí he calculado, ¿cierto? Lo que es la VEN, el precio por total, ¿cierto? El más complicado era este porque pues tocaba evaluar la estructura dentro de la estructura, eso implicaba un condicional adentro. Entonces, es eso. Ya hice calcular su total. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí, ¿qué sí. sigue? Calcular el IVA. El ¿Estamos de IVA. acuerdo? Sí. Estamos a calcular el IVA. Entonces, cerramos acá. Entonces, calcular IVA. Calcular IVA. Tiene lista de venta. ¿Y qué nos devuelve? Un número. Un número, ¿cierto? Define, calcular, ¿cierto? Entonces, el calcular IVA, ¿cierto? Tiene la siguiente estructura. A la larga vamos a hacer una suma. A la larga vamos a hacer una suma. Tenemos que calcular el IVA del primer elemento y el calcular el primer elemento y luego hacer el llamado con el resto, ¿no? Calcular IVA. Entonces, bueno, antes de hacer esa suma, me falta recordemos que estamos en recursión, podemos usar empty o null, ¿cierto? Y pues devuelve 0. Y en otro caso, ahora sí, la suma del primer elemento con el resto. Entonces, calcular IVA, ¿cierto? Pues con el res de lista B. Bueno, eso, pues ustedes saben, pues recorrer una lista básicamente. Entonces, muchachos, ¿cómo hacemos para calcular el IVA del primer elemento? Entonces, ¿qué reglas hay con eso? Nos Que si escuchan. es fruta, del 5%, y Si el es fruta o resto carne. es fruta o carne 5%, el resto es el 19%. Entonces hay que Correcto. hacer condicional para eso. Correcto. Entonces, ya. Usted, señor, es una fruta, sería venta, producto del FIRS de lista B, ¿cierto? Recuerden que así se extrae el producto. Vean, mano, usted es una fruta o carne, ¿cierto? Lo bueno es que la carne está general, no nos toca extraer más información. Vea, si usted es una fruta o una carne, ¿de cuánto es la tarifa? 5%. 0.05 por el total. ¿Estamos de acuerdo allí? Y en otro caso, aplicamos punto 19. ¿Estamos de acuerdo? Eso se puede hacer por producto, no hay ningún problema, porque a la larga la suma, pues punto 19 por la suma es lo mismo que punto 19 por el primer término por punto 19 por el segundo, por así decirlo. Entonces puedo usar una suma normalmente. Entonces, muchachos, ¿cómo calculo el total que me vale una fruta o el total que me vale la carne? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué tendría que hacer? Para saber Tiene que cuánto me llamar vale. al Sí. de arriba, al subtotal, a la anterior función que hicimos. Ajá, muy bien. Si no, nos tocaría repetir todo esto, ¿cierto? Entonces, yo podría más bien, vea, yo le llamo a usted el subtotal, ¿cierto? Pero, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tendría? ¿Qué diferencia tendría calcular el subtotal allí?
Claro, yo puedo llamar calcular subtotal, estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero De hecho, entonces lo más... tendría que restarle los otros que no son fruta y carne. No necesariamente, sí. Entonces, yo voy a hacer como una especie de trampa, ¿sí? Miren lo que voy a hacer, a ver si alguien pilla lo que voy a hacer acá. A ver si alguien pilla. ¿Qué acabo de hacer ahí? A ver si alguien lo pilla. ¿Qué acabo de hacer ahí? Que solo el primero. ¿Y por qué lo puse como una lista? ¿Por qué no lo mandé solo? Para que tenga un solo elemento. Exactamente. Haga de cuenta, sí, o sea, yo no quería, o sea, porque si me toca calcular el de un solo producto, ¿qué me toca hacer? Me toca copiar y pegar esto, básicamente, en serio, me toca copiar y pegar todo esto solo con el primero. Entonces, ¿yo qué hago? Miren, esto es trampa, ¿cierto? Porque lo que hice fue suponer que usted solo compra ese elemento y le calcula el subtotal. Entonces, llamo calcular subtotal, pero solo con cuántos elementos lo llamo. ¿Con cuántos elementos llamo calcular subtotal? ¿Con cuántos elementos? Con un elemento. ¿Y por qué estoy haciendo cons fir lista B empty? ¿Por qué estoy haciéndolo de esa manera? ¿Por qué no puedo mandar fir de lista B solo? ¿Qué problema tendría? Porque le calcularía todos los productos. Bueno, esa es una. Si mandaría lista B solo, me calcularía todos los productos. Pero ¿por qué estoy haciendo cons fir lista B empty? ¿Por qué estoy haciéndolo de esa manera? ¿Por qué lo mando como una lista? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón, muchachos? Muchachos, si ustedes observan el contrato de esta función, ¿qué está esperando? Una lista de venta. Una lista de venta. ¿Qué pasa si mando solo firs del evento? Solo mando esto, solito. ¿Qué problema hay? Le mando una estructura. No Te Te mando una estructura, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando intente hacerle firs a esa estructura? ¿Qué va a pasar? Un error. Un error. Entonces, eso es un machetazo. O sea, la legal, muchachos, ¿qué nos hubiera tocado hacer? ¿Cierto? No hubiera tocado hacer. Entonces, como es fruta o carne, entonces tengo que preguntar si es fruta o carne y básicamente sería copiar y pegar esta parte de acá. Si me tocaría hacer esto. ¿Por qué me tocaría hacer esto, muchachos? Para poder calcular el valor de la fruta. ¿Sí me entienden allí? Muchachos, ¿por qué lo hice de esa manera? Preferí llamar esta función. Son cosas que, pues obviamente, este ejercicio tiene una dificultad más elevada, ¿no? Entonces, igual no se preocupen tanto. Entonces, muchachos, aquí ya tengo para calcular el IVA. Como el IVA se calcula por elemento, entonces 5% por cada fruta o carne y 19% por el resto. Entonces, ya aquí calculé el IVA. ¿Qué más seguiría? El IVA por bolsa. Bueno, el impuesto por bolsa, sí, eso. El impuesto por bolsas, pero eso realmente no necesita función, ¿saben? Eso sería 40 por, realmente hacerle una función a eso es muy triste. 40 por número de bolsas. ¿Estamos de acuerdo? Realmente no necesita función. Y supuestamente ya terminamos, ¿cierto? Obviamente, pues para los que han tenido dificultad entendiendo esto, pues rogaría que lo vean después más despacio, ¿cierto? Para eso grabo. Entonces, voy a ejecutar a ver si hay algún error. Voy a ver. Ajá, aquí se me olvidó cerrar esta última. Entonces, la de calcular IVA, no la he cerrado. Vamos a ver. Tengo el cons, esperen, el else, y aquí tengo la suma. Calcular IVA. Ah, claro, cometí un error definiendo la función. Realmente es, el paréntesis va acá. Realmente ahí me equivoqué. Listo. Puse paréntesis donde no era. Bien, muchachos, supuestamente, y calcular IVA no existe porque es calcular IVA con minúsculas. Recuerden que eso reconoce mayúsculas y minúsculas. Entonces debe colocarse exactamente igual. Listo. Supuestamente, bueno, aquí va a fallar también por este. Entonces, muchachos, aquí supuestamente ya funciona, ¿cierto? Venta fruta,
porque no es venta guión fruta, valor por gramo, sino sería venta guión producto. Aquí se extrae el producto. Bien. Ahí me equivoqué. Higiene precio de IGN. A ver si bebida, ¿cómo es? Creo que es bebidas, ¿cómo lo llamamos? Sí, es con bebidas. Ah, sí, creo que es bebidas. Bebidas, ajá. Entonces ahí está el problema. Entonces creo que acá va a haber un error también porque es bebidas. No, ahí está bien. Listo. Perfecto. Vamos a probar si efectivamente esto que yo dije acá es verdad, ¿no? Si este ejemplo que yo puse es verdadero. Que puede ser que falle. Entonces vamos a hacer el tema de pruebas. Voy a volverlo a escribir acá para facilitarme la vida. Y voy a comentarlo con una caja. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer este llamado. Calcular venta. ¿Cierto? ¿De qué? De una lista que tiene. Voy a comprar, entonces, make venta. ¿Cuál es el producto que voy a comprar, muchachos? 150 manzanas. ¿Y una manzana qué es? ¿Una manzana que viene siendo? Una manzana que viene siendo. Una fruta. Una fruta, ¿cierto? Entonces, make fruta, ¿cierto? Entonces vendría make fruta, que es una manzana. ¿Qué otros campos tiene fruta? Ahí. El peso, pongámosle que cada manzana 150, eso igual es información. ¿Y cuánto cuesta el gramo? 8. De acuerdo a ese problema, ¿no? ¿Y cuántos gramos voy a comprar? 150 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Que esa sería la primera venta. Muchachos, el primer elemento. Tengo una fruta. ¿Y cuántos gramos voy a comprar de esa fruta? De acuerdo al problema. 150, ¿cierto? Eso es lo primero que voy a comprar. Luego, viene cons. ¿Cuál sería el segundo elemento? Make venta, ¿cierto? Que vendría siendo make carne. Entonces llamémosle cerdo. Entonces, ¿qué tipo de carne es? Make carne cerdo. Carne cerdo. Make carne cerdo. Ajá. ¿Y qué campos tiene cerdo? La parte. Y la parte es lomo. ¿Y el precio perdón, ¿y el precio? ¿El precio G? ¿Cuánto sería el precio por gramo? 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese sería el cerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Ah, bueno. Sí, y profe. faltaría el peso. El peso son, pongámosle 200. Listo. ¿Cuánto vamos a comprar? Vamos a comprar 3.000 gramos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿De acuerdo al problema? 3.000 gramos. Y por último, vamos a comprar una lavadora. Entonces, make venta, ¿cierto? Make electrodoméstico. Que tengo. Perdón, voy a comprar una lavadora, ¿no? Lavadora. La marca. Yo qué sé, LG. Y el precio, 200.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas lavadoras compramos? Solo una. Solo una. Cerramos y finalmente sería Enter. Y esa sería la entrada. Vamos a ver cuánto nos va a dar esto. Y acá sería check spec, ¿cierto? Check spec. ¿Y cuánto es el valor que yo espero? 286.630. Pero hay una vaina. Que ese no es el valor que yo espero, sino que espero un qué. Detallado. ¿Cuánto vale el subtotal? De acuerdo a lo que calculamos. 246.200. Exactamente, 246.120. Ah, no, 200, ¿no? Luego, ¿el IVA cuánto es? 40.000. 40.310. El valor de las bolsas, 120. Y el valor del total es 286.000. Eso es lo que espero, ¿no? Que salga. Y ahí sí, recuerden que el cheque SPT es el ejemplo y el que espero. Vamos a ver cuánto da. Dice que, vamos a ver,
Es de espera dos argumentos. Ah, me faltó un argumento. ¿Saben cuál argumento me faltó? Las Muchachos, bolsas. las bolsas. ¿Cuántas bolsas compro? 3. 3. 3. Entonces tengo 3 bolsas. Vamos a Eso ver le si iba ya. a preguntar. Listo. Ahí ya dio. Los test han pasado. ¿Listo? O sea, que esto efectivamente, muchachos, pues da, eso hay. Para las personas, pues, que tienen dudas y eso, muchachos, pues, ¿qué les queda por hacer? Ustedes tienen, pues, yo subo los videos y no hay clase dentro de 8 días. Dentro de 8 días tenemos el opcional. Entonces, tienen 15 días para revisar este ejemplo. Yo ya dentro de 8 días les estaré subiendo lo que es el taller 2 y el proyecto final. Entonces, ¿qué voy a hacer? El taller 2 es como una mini entrega del proyecto final. ¿Sí me entienden allí? Por el tiempo que nos queda. ¿Listo, muchachos? Profe, ¿y el proyecto final a qué va enfocado? Les va a tocar cargar, más que todo a carga de archivos. En el taller 2 se hace carga de archivos con estructuras y listas. La idea es que entren en esa parte y en el proyecto final, pues, todavía no lo he pensado, pero va a ser muy similar al del semestre pasado. El del semestre pasado era un sistema de gestión de libros. Para que usted podía prestar, había un inventario de libros. Entonces, si usted presta un libro, pues se debe reducir el inventario y ese tipo de cosas. Usted podía buscar libros, podía agregar libros. Eso era el proyecto del semestre pasado. Entonces, el proyecto de este semestre va a ser algo similar, donde usted puede hacer cambios. Entonces, esa es la idea. Entonces, el taller 2 va a ser como una especie de mini avance del proyecto final, porque pues ya nos queda un mes largo, la verdad. Nos quedan apenas como 3 clases apenas. No es mucho tampoco. Espero pues hayan entendido esa parte. Entonces, vale, muchachos. Entonces, ¿qué pasa aquí? La idea es que las personas que, digamos, tienen dificultades, obviamente yo sé que me habrá entendido un 15 a 20% de la audiencia, totalmente. Entonces, la idea, ¿qué les queda por hacer, muchachos? A los que se perdieron un poco acá, ¿qué les queda por hacer? Revisar la grabación nuevamente. Revisar la grabación y pues si tienen alguna duda pues me pueden escribir, ¿listo? Entenderán pues que no me puedo poner a volver a hacer esto porque realmente tipo no da, ¿listo? Entonces muchachos, este es un ejercicio difícil que me dio por poner hoy y pues resolví yo. Entonces, en general sobre la estructuración y eso, ¿hay alguna duda de cómo se trabajó? O sea, yo sé de detalles, es muy difícil, ya lo deben revisar ustedes. Si no hablo de estructuración general del ejercicio, cómo se enfrentó y cómo se solucionó. Escucho, muchachos. ¿Me repite, profesor? En general de la estructuración del ejercicio y cómo se solucionó, la estrategia de solución, ¿hay alguna pregunta? Yo creo que no. Es simplemente que cogimos lo general, lo pusimos en la función principal y en las funciones principales pusimos auxiliares para poder hacerlo y a las auxiliares le aplicamos recursión para poder evaluar a cada elemento de la lista. Sí, exactamente. Correcto. Esa es la estructura del problema. Ya detalles, muchachos, que cómo saqué esto, saqué lo otro, ya les toca a ustedes revisarlo, porque pues, como les acabo de decir, pues el tiempo, o sea, si lamentablemente las 4 horas no alcanzan para eso y tomando en cuenta que tomamos descansos, ¿no? Largos, pues porque igual estar pegado dentro de una pantalla es pesado. Entonces, muchachos, ¿preguntas hasta este punto? Profe, ¿usted puede subir ese código al campus? De una vez, sí. Vale, Pues sí. muchachos, tomémonos recuerden que yo siempre subo los códigos al campus, ¿no? Dígame. Antes de que tomemos el descanso, yo le quería hacer una pregunta, ¿no? Que estuve pensando que el cómo se hacen listas dentro de listas, ¿se puede? Sí, claro. Sí, Eso es uno de los temas que va a seguir, pero ya creo que lo vemos dentro de 15. Ok. Es que lo estuve pensando y si uno crea una lista entre una lista, va a ser un cons y es como que va a ser la misma lista, entonces yo creo que sería el elemento sería como un solo elemento, pero que sea una sola lista. O sea, me enredé bastante intentando pensar cómo sería una lista dentro de una lista. Una lista dentro de una lista sería algo así. Cons 1, 2, 3, perdón. Cons 1, cons 2, empty, ¿cierto? De aquí, por ejemplo, sigo cons 3, empty, por ejemplo. Mira cómo sale. Sale así. Pero el primer elemento de esta lista, ¿cuál es? El primer elemento en sí.
Otra La lista 1 y 2, ¿no? La lista 1. Ajá, la lista con 1 y 2. Pero para esto yo prefiero esta abreviación, porque esto facilita mucho. Un list 1, 2, 3 es equivalente a cons 1, 2, 3. Entonces es más fácil verlo así. List 1, 2 y luego 3. Entonces, este list lo veremos ya dentro de poquito. Es una forma de más abreviada, pero ustedes les explica cons, es para que entiendan la recursión, ¿cierto? De cómo se hace. Como esto es una parte, entonces esto tiene un first y esto tiene un rest, que es eso. Entonces, ya pronto vamos a entrar a esta que es más sencilla. De ahí les queda de pronto más fácil verlo. Cuando lista de listas. Vale, muchachos, ¿más preguntas sobre esto? Profesor. Dígame. Lo del taller 2 y el parcial, ¿eso usted lo presenta dentro de 8 días o dentro de 15? Dentro de 8 días lo subo. Le queda disponible para que lo lea y dentro de 15 lo presento. Lo que pues dentro de 8... Sí, porque es que mira, vean. Nosotros nos veríamos de nuevo el 5 de septiembre. Y el proyecto sería para entregar el viernes 2 de septiembre, ¿cierto? Para que ustedes lo sustenten el 3. La sustentación yo no me voy a complicar. Entramos todos y los grupos van hablando y ya. ¿Listo? Entonces, imagínense lo que nos falta. Es que realmente ya nos falta muy poco y realmente no estoy muy conforme con lo que alcanzamos, pero pues espero haberles dado el mínimo que necesitan para pelear por fuera. Entonces, hoy es clase, hoy les explico árboles, 29, ¿cierto? El 5 hay clase, el 12 hay clase, el 19 hay clase, el 26 hay parcial, el 3 sustentación de proyecto y el 10 es el opcional y ya. Eso es lo que falta. ¿Sí ven que ya prácticamente estamos finalizando o no? Sí, profe, yo creo que sobre todo porque llegamos más rápido del primero al segundo que como del inicio de la clase del primero, entonces uno se le va muy rápido esta parte. Sí, no, realmente, muchachos, ya estamos cerca del final. Les comento que pareciese, no es confirmado, cuando se confirme. Simplemente es una suposición mía, hago la aclaración. Estaremos iniciando el siguiente semestre el 16 o el 23. Entonces, de noviembre. Es como para que estén listos. De una, o sea, terminamos en octubre y en noviembre empezamos el siguiente de una. Sí. Sí, porque necesita hacer el segundo semestre este año. Este año y segundo semestre. Al menos la primera parte va a ser virtual, pero muchachos, yo les voy a ser totalmente franco con lo que pienso. ¿Ustedes creen que en enero volvemos? ¿Cómo está esto? ¿Ustedes qué piensan? No, para nada, profesor. Pues complicado. La verdad pienso que en enero, quizás, cuando ustedes vean física, que laboratorios, pienso que para laboratorios sí, pero para clases presenciales está un poco difícil. Yo creo que al menos, yo la verdad pienso, no sé mi pensamiento, ¿no? Que estaremos volviendo a clase para el segundo semestre del otro año. Esa situación de pandemia está cada vez como más jodida acá en Colombia. Entonces, yo la verdad lo veo complicado por ahora. Aunque quién sabe, de pronto el gobierno nos sorprende con alguna medida rara. Entonces, listo, muchachos, son las y 22, ¿cierto? Entonces, tomémonos un descansito hasta las y 45, ¿les parece? Hacemos un descanso largo para que lo procesen y hoy ya inicio árboles. ¿Listo, muchachos? Listo, profesor. Bueno, pues, entonces tomemos un descanso. Ya les quedó en el pastelín subido. Eso. No, la vacuna rusa no llega acá porque ideológicamente este gobierno es distinto a eso. Entonces la ideología... Lo que pasa es que en la política pesa más el sentimiento que el raciocinio, que la lógica. Entonces, si tú te sientes que estás en contra de algo, a pesar de que algo sea mejor, pues no lo coges porque piensas que está mal. El problema de la política. Bueno, muchachos, luego les comparto un video que habla sobre eso. Entonces, nos vemos faltando un cuarto para las 9. Listo, pues. Ah, no, para las 10. Entonces nos vemos allí. Listo, pues, descansen.